El actual Karmapa Urgyen Trinle Dorje es el 17º en la línea de sucesión de las encarnaciones de los Yalwa Karmapas. He aquí una breve presentación de los hechos más significativos de su vida. En junio de 1985, en la región remota del este del Tíbet llamada Latok, el Karmapa nació en el seno de una familia nómada. El relato de su nacimiento, registrado por distintos grupos que entrevistaron a sus familiares, a los miembros de la comunidad nómada de su región y a otros residentes del país, describe acontecimientos extraordinarios, aunque no extraños para aquellos que comparten la memoria colectiva tibetana, rica en maravillosas narrativas de los seres realizados que han habitado en la región a lo largo de un milenio. Antes de su nacimiento, su madre recuerda haber tenido sueños asombrosos durante el embarazo. Yun Lolaga soñó que 3 grullas blancas llegaron y le ofrecieron un cuenco con yogurt. Sobre este yacía una carta de color dorado. El portento significaba el hijo que vendría. Las grullas le dijeron a la madre que habían sido enviadas por Guru Rinpoche y la carta describía el reconocimiento del hijo que tendría. Además, le instruyeron que no hablara de ello hasta el momento adecuado. La noche anterior al nacimiento, después de la puesta del sol sobre las montañas, el padre miró sobre la carpa familiar varios arcoíris y se sorprendió. Al día siguiente, el bebé nació. La madre reportó que no había tenido dificultad ni dolor al momento del parto. Los que estaban afuera escucharon el arrullo de un cuco parado sobre la tienda de crin de Jack donde estaban ella y el bebé. 2 días más tarde, los vecinos de la comunidad nómada dijeron que escucharon el sonido de una concha resonando por todo el valle. Vieron nuevas flores que jamás habían visto. Se dice que por toda la región del este del Tíbet 3 soles alumbraron el cielo y que el sol de en medio tenía un arco iris encima. Para aquellos que los pudieron apreciar, estos eventos significaron portentos auspiciosos que anunciaban la llegada de un maestro iluminado. Le llamaron Apo Gaga, que en tibetano significa hermano feliz. La familia vio al niño como un ser especial. Pensaron que posiblemente sería la encarnación de un maestro. Cuando Apo Gaga cumplió 4 años, su familia lo llevó a vivir a un monasterio cercano. Allí comenzó a estudiar. Sin embargo, solía pasar mucho tiempo en las tiendas de su familia. Cuando tuvo 7 años, en 1992, le dijo a su familia que se trasladaran a otro valle y que allí esperaran la llegada de algunos monjes y lama viajeros. La familia levantó el campamento y así lo hizo. Poco después, un grupo de viajeros llegó al nuevo alojamiento. Sin que la familia lo supiera, los monjes y los lamas buscaban la encarnación del 16º Karmapa, quien antes de fallecer había dejado una carta en la que predecía el año de su siguiente nacimiento, así como el lugar y el nombre de sus futuros padres. El grupo que había sido enviado por los maestros de su linaje pudo localizar el campamento de la familia de Apo Gaga, porque todos los datos relacionados con el nacimiento del niño y los nombres de sus padres coincidían con los detalles descritos en la carta escrita por el anterior Karmapa.
Así fue como Apogaga fue reconocido oficialmente como la encarnación del 16º Karmapa por la mayoría de los maestros de su linaje. El niño recibió el nombre de Orgen Dodrul Trinle Dorje y el título del 17º Karmapa. La noticia de su nacimiento estremeció a muchos, en particular a los maestros y estudiantes por todo el mundo que se consideraban sus seguidores. Desde la India, su santidad el 14º Dalai Lama lo reconoció como la encarnación del previo Karmapa y expresó su apoyo en una carta oficial. También el gobierno chino respaldó el reconocimiento del niño como el 17º Karmapa. Los primeros sucesos de la vida del Karmapa coinciden con las predicciones hechas por el anterior Karmapa sobre su porvenir y con las profecías que el maestro Chogyur Limpa del siglo XVII pronunció sobre las vidas de los Karmapas. Por su parte, el 16º Karmapa, compuso poemas y canciones en las que se detalla su partida del monasterio de Surpu, su principal sede en el Tíbet, y su rápido retorno a este después. El 16º Karmapa también predijo que su maestro principal sería Khentin Tai Situ Rinpoche y que realizaría sus estudios formales en la India. En junio de 1992 se celebró el histórico regreso de su santidad al monasterio de Surpu. En el camino, miles de tibetanos esperaban su llegada, mientras él avanzaba lentamente sobre el pony tibetano que lo cargaba. Vestía ropas de seda brocada y un sombrero color dorado con tiras rojas que se sujetaban debajo de la mandíbula. De su sonrosado rostro nómada emanaba una leve sonrisa. Más de 20.000 personas llegaron a los alrededores del monasterio para verle por primera vez. A la mañana siguiente, aproximadamente 25.000 personas hicieron fila para recibir su bendición de él. 3 meses más tarde, el 27 de septiembre de 1992, su santidad fue entronizado ante una audiencia de miles de personas. Tenía 7 años, aunque los tibetanos cuentan el periodo de gestación en la edad, así que tenía 8. En el monasterio de Surpu, en ese momento, el Karmapa empezó su largo aprendizaje de las ciencias budistas. También fue instruido en las ceremonias, danzas, rituales de su linaje. Asimismo, en el tibetano y el chino. A diario se encontraba con cientos de tibetanos y extranjeros que le solicitaban audiencia. Comenzó a otorgar iniciaciones budistas tibetanas desde temprana edad, y a los 10 años su santidad empezó a reconocer a las encarnaciones de otros maestros pertenecientes a la escuela Kagyu, tales como Pao Rinpoche, Yangon Kongtrul Rinpoche y Datham Rinpoche. A partir de su estadía en Surpu, la comunidad del monasterio experimentó un riguroso periodo de reconstrucción de sus templos, sus estupas, su universidad y las residencias monásticas, las cuales habían sido destruidas durante la Revolución Cultural China. Se dice que dichas actividades relacionadas con el joven Karmapa conforman la labor de un Karmapa. Sin embargo, para llegar a realizar su máximo potencial, su santidad debía recibir las enseñanzas junto con las transmisiones e iniciaciones esenciales del linaje Kagyu. Pero la mayoría de los maestros que poseían el linaje de estas residían en exilio en lugares como la India y Nepal.
Esa realidad exigió que el joven Karmapa tomara una decisión. Con la mirada hacia el futuro, deseando establecer una conexión con los estudiantes que no estaban en el Tíbet, el Karmapa consideró los serios riesgos que enfrentaría al salir de su tierra natal sin el permiso del gobierno chino. Sin embargo, con 14 años de edad, decidió huir a la India en secreto y, acompañado por un pequeño grupo de asistentes, fue a encontrarse con sus maestros principales. Después de 7 días de atravesar riesgosamente el Himalaya en jeep y a caballo, a pie y en helicóptero, el Karmapa llegó a la ciudad noreste de la India llamada Dharamsala, lugar donde su santidad el 14º Dalai Lama reside y donde la comunidad tibetana ha construido su eje de actividad en exilio. Era el comienzo de un nuevo milenio, el 5 de enero del año 2000. Su santidad el Dalai Lama recibió al Karmapa con gran afecto y no transcurrió mucho tiempo antes de que la noticia de su llegada y difícil travesía se leyera en los titulares internacionales. Desde los 14 años, el Karmapa ha residido en la India, habitando temporalmente en el monasterio de Gyuto, en Dharamsala, y huésped del gobierno indio, recibió estatus de refugiado del país en el 2001. Su santidad el Dalai Lama y cientos de miles de tibetanos han recibido el mismo estatus desde 1959. Durante su estancia en la India, en los últimos 17 años, el Karmapa se ha convertido en un maestro de alto perfil, más que por el cargo que lleva, por los millones de personas ordenadas y laicas que le siguen. Al haber realizado su formación monástica y recibido las transmisiones e iniciaciones de sus maestros en el exilio, el Karmapa ha podido impartir enseñanzas e iniciaciones a miles de personas, de manera similar que los anteriores Karmapas lo han hecho a lo largo de 900 años. Tras los años de estudio avanzado en las ciencias budistas, el Karmapa ha llegado a conocer con amplitud ciertos temas, verificando contextos antiguos en diferentes lenguas y eruditos de otras tradiciones, como también su propia tradición. Su santidad dirige investigaciones a gran escala para un beneficio colectivo. Las conferencias académicas anuales sobre el texto clásico, el precioso ornamento de la liberación o las indagaciones sobre la ordenación monástica completa para las monjas. Al margen de su adiestramiento tradicional y académico, el Karmapa se interesa en la ciencia moderna, las artes, la tecnología y es además un activista del medio ambiente y un celebrado líder entre su generación. En el año 2015 recibió el grado honorario de Doctor en Letras Humanas de la Universidad de Redlands en California por su ejemplar vida y labor. Si hay un lugar donde su santidad concentra su energía espiritual y ejerce su actividad abiertamente, es en Bodh Gaya, la India. Cada año, desde el año 2004, el Karmapa continúa la tradición de los anteriores Karmapas de celebrar el festival de plegarias llamado Kagyu Monlam. El Kagyu Monlam, hoy en día, es uno de los más concurridos festivales de plegarias budistas en la India contemporánea. Tras las constantes invitaciones de enseñar por el mundo, el gobierno de la India permitió al Karmapa salir del país en el año 2008. La primera visita histórica a Occidente fue a los Estados Unidos. La presencia y el mensaje del Karmapa a los 22 años cautivaron a miles de personas. Desde ese entonces,
una creciente audiencia en países como Suiza, Alemania, Francia, el Reino Unido y Canadá han celebrado la llegada del Karmapa a sus tierras, estableciendo así una conexión duradera y personal que va más allá de los títulos o las dominaciones culturales y religiosas. 10 años más tarde, conexiones de esta naturaleza florecen en la región de Occidente que vio al Karmapa por primera vez. A fin de tomar un periodo de descanso, el año pasado, el Karmapa residió temporalmente en la costa este de los Estados Unidos. Los Karmapas han dedicado todas sus vidas al beneficio de los seres. El actual Karmapa, Orgen Trinle Dorje, motivado por el mismo voto, promueve la compasión y la sabiduría en el mundo. Mediante sus instrucciones, propicia el potencial innato y más alto en cada uno de nosotros, llegar a beneficiar a todos los seres y experimentar la alegría suprema. Estas cualidades de compasión y sabiduría encajan en la naturaleza del Karmapa y es el espíritu del budismo. El compromiso ilimitado de los Karmapas tiene como fuente el amor bondadoso que el primer Karmapa, Dusung Khyentse, generó hace 900 años en el Tíbet. Dusung Khyentse recibió el nombre de Karmapa, cuyo significado es alguien que realiza la actividad de todos los Budas. Desde ese entonces, su linaje es una fibra principal del tejido religioso y cultural del Tíbet, como también se entrelaza en las culturas de las muchas otras regiones circunvaladas por la cordillera de los Himalayas.